porque si hacemos las cosas irreflexivamente, las cosas no van bien, no van bien. Cita al hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche, y lo hace semejante, dice que es semejante a un árbol que está plantado junto a corrientes de agua y que siempre va a dar fruto, ¿verdad? Ese fruto que viene por el Señor, que es el que Él produce en nosotros. Sin la comunión con el Señor es muy difícil, no se puede, es imposible, ¿verdad?, que se genere eso. Les pedí que lo hicieran porque también sé que los criterios a los que estuvimos expuestos la semana pasada, es muy posible que le haya causado un poco de turbación o le haya causado un poco de conflicto, porque hablamos sobre lo que son las pruebas y hablamos acerca de lo que es lo que el hombre tiene por libre albedrío. ¿Recuerda eso? Y sí reflexionó, sí meditó en ello. Y bueno, me gustaría escuchar lo que el Señor le dijo a usted, ¿verdad? Yo sé que no va a diferir de lo que me dice a mí ni le dijo a su hermano, porque en él solamente hay un criterio que prevalece, ¿verdad? En él su criterio nos hace andar a todos. No son los criterios de los hombres, no son los pensamientos de los hombres, es el pensamiento de Dios. Y hoy quiero que hablemos de algo más, de algo que no lo tocamos la semana pasada, pero que también estamos, no sé qué tan entendidos en esto, cada uno vea, ¿verdad? Pero hablamos de libre albedrío, pero también quiero que en esta mañana reflexionemos acerca de lo que es la voluntad. Todos sabemos, ¿verdad?, que obedecer la voluntad de Dios produce en nosotros vida eterna, ¿verdad? Que si uno anda en el camino del Señor y uno obedece a los principios del Señor, uno experimenta esa plenitud con Dios. No hay otra manera de experimentarlo. Y vaya conmigo, por favor, a la primer carta del apóstol Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan, apóstol, capítulo 2. Verso 15 en adelante. ¿Ya llegó ahí? Sí, muy bien, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nos dice Juan en el Evangelio que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de cómo es Dios, cómo él ama al hombre. En ese contexto no está escrito esto que está diciendo aquí. Está diciendo que nosotros no amemos al mundo, ¿sí?, sino que Él es el que ama al mundo. Pero el amor del Padre manifiesto en nosotros nos lleva a esa misma experiencia, pero ya no en el contexto que está citando aquí, porque dice que nosotros no lo amemos, porque entonces está hablando de nuestra capacidad. Pero el amor del Padre que está en nosotros, Él sí ama al mundo. A nosotros dice que no lo amemos, no nos apeguemos a Él, ni las cosas que están en el mundo, o sea, las maneras del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si el amor del Padre está en mí, Él ama al mundo. Y su virtud se manifiesta a través de mí. Su voluntad se expresa a través de mí. Su voluntad. La cual cita el apóstol Pablo allí en la carta a los Romanos, y refiriéndose a la voluntad de Dios dice: es buena, es agradable y es perfecta. Lo nuestro no es así.
Lo natural no es así. Dice, porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La vida proviene del Padre, pero la vanagloria de ella proviene del mundo, dice. El mundo pasa y sus deseos, pero el que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. Tal vez su traducción no diga exactamente así, ¿verdad? Su traducción posiblemente, si está leyendo la versión Reina Valera, va a decir el que hace. ¿Ah? A lo mejor alguien trae alguna otra versión por ahí que diga tal vez lo parafrasea diferente. Pero todos ya sabemos que el único capaz de hacer la voluntad de Dios es Dios, ¿verdad? Y a mí me es dado obedecer la voluntad de Dios. Por eso lo leí así. El mundo pasa significa que todo lo que en el mundo el humano haga va a quedar atrás. Va a llegar un momento en que todo va a ser reformado. Y los deseos del mundo van a pasar. ¿Por qué? Porque llegará un día en que el Señor vuelva y todo va a ser reformado. Ya no va a ser como es ahora. Pero el que hace, dice, el que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es buena, es agradable y es perfecta. Sobre ese tópico, sobre la voluntad, quisiera que esta mañana dirigir nuestra reflexión. Ahora vaya por favor a la carta a los Gálatas, capítulo 2 también. Gálatas capítulo 2. Versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo está declarando un hombre, ¿verdad? Que había sido un hombre natural, pero ahora eres un hombre espiritual, ¿verdad? Cuando estaba en la condición de hombre natural, perseguía a los creyentes, a los que habían abrazado la fe de Jesús, ¿verdad? Y había consentido en la muerte de muchos, y había acarreado la muerte a muchos. Pero ahora dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ya no vivo yo. ¿Cuál voluntad? Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuál voluntad? ¿Cuál voluntad es para manifestarse en mí? Entonces, cuando soy uno con el Padre, es su voluntad la que se expresa. Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque el hombre natural, lo dice el mismo apóstol aquí en la primera carta a los Corintios. Fíjese cómo era el hombre natural. Primera carta a los Corintios, capítulo 2 también. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora entiendo. Ya no vivo yo. El hombre natural ya no vive, ya no demanda, ya no reclama tener. Si el hombre natural no ha muerto,
todavía reclama tener. Todavía. Entonces, ¿todavía vivo yo? Cristo no puede morar en mí, porque todavía vivo yo. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y también juntamente con Cristo resucité. Entonces, estaba muerto en el pecado, resucité a la vida. Ya no vivo yo, el hombre natural, ahora la vida se manifiesta en mí. ¿La voluntad de quién se refleja en mí? ¿Cuál es la voluntad que se manifiesta en mí? Así es. Si todavía reclamo tener mi voluntad, entonces ¿todavía vivo yo? ¿O todavía creo que vivo yo? El que obedece la voluntad de Dios permanece para siempre. El que no obedece ¿verdad?, la voluntad de Dios perece. Entonces, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Entonces ya no es la vida del yo, es la vida de la fe en mí. Es la vida de la fe. Pero si todavía me aferro a mi voluntad, entonces o no he entendido, o tengo una falsa doctrina que me fue ofertada, me fue vendida y la compré, que digo todavía, es que mi voluntad es esta y esta es la voluntad de Dios. Pero si si yo nací de nuevo, solamente hay una voluntad. Solamente hay una voluntad que debe manifestarse en mí. De otra manera, estoy dividido. Estoy dividido en mí mismo. Y no puedo disfrutar de la plenitud. Soy ambivalente entre dos pensamientos. Esta semana platicábamos mi esposa y yo. Nos sentamos literalmente a platicar. Y hablábamos acerca precisamente del entendimiento que tenemos acerca de lo que es la voluntad. Porque sí experimentamos. Pero ¿qué es lo que tenemos por entendido que es la voluntad? Eso que tú entiendes por voluntad, ¿comprendes exactamente lo que es? Miro en el orden que Dios estableció todo, cuando hizo su diseño perfecto y hace la creación y luego determina crear al hombre conforme a él, con todo la capacidad de poder razonar como él, y le da instrucción, le da mandamientos, le da su mishvah, le da la base para que el hombre pueda experimentar la plenitud. Pero el hombre no actúa conforme a la propuesta de Dios, al plan de Dios, sino que escucha y recibe otro consejo, ¿verdad? Y eso lo arroja hacia la oscuridad y a las tinieblas, al pecado. Pero de ahí es donde el Señor nos vuelve a sacar, nos saca de ahí, nos saca de esa condición, nos trae de las tinieblas a la luz de su palabra, nos saca de la esclavitud y nos trae la libertad, y nos deja la base fundamental, que es su Espíritu Santo y la sustancia de su palabra, el entendimiento de su palabra, para que caminemos en ella, para que vivamos y tengamos libertad plena, ¿verdad? Sin embargo, después de que el hombre es recreado en el Señor, se persevera el pensamiento para retenernos en la vieja mentalidad. Hay una acechanza continua para la nueva creación, para que permanezca en la misma oscuridad de la que fue sacado.
Sin embargo, el Señor nos orienta y nos instruye y nos dice que no debemos de conformarnos, sino que necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Necesitamos la frescura de la palabra en la comunión con el Señor, la frescura de lo que Él nos dice, de su pensamiento. ¿Para qué? Para que las ideas, criterios antiguos no nos retengan donde habíamos estado y andemos en la libertad a la que fuimos convocados, a la que fuimos traídos, ¿verdad? Y al estar reflexionando sobre la voluntad y lo que es, yo me encuentro con esto. Yo se lo voy a plantear a usted a la luz del Espíritu de Dios y a la luz de la palabra de Dios, usted evalúelo. Deje que el Espíritu mismo le diga si es o no es. Yo solo le voy a hacer un planteamiento. Creo que la voluntad es la expresión o manifestación de la obediencia al criterio o pensamiento al que obedecemos. ¿Se lo repito otra vez? Ok. Creo, se lo digo yo creo que la voluntad es la expresión o manifestación de la obediencia al criterio o pensamiento que yo obedezco. Porque primero pienso, lo razono, ¿verdad? Razono, esa es una capacidad. Es una capacidad que Dios nos dio, de razonar igual como Él lo hace. Pero si los paradigmas a los que mi razonamiento está expuesto no son la verdad, pues voy a obedecer y se va a manifestar algo diferente a la voluntad de Dios. Si yo no acepto el pensamiento de Dios como lo supremo, como lo absoluto, como lo único para mí, entonces le voy a dar lugar a otro pensamiento. Y voy a dejar que me afecte de tal manera que voy a obrar sobre de él. Voy a accionar sobre ese pensamiento diferente al pensamiento de Dios. A eso es a lo que creo nos referimos como nuestra voluntad o la voluntad. Cuando el hombre natural acciona, no acciona por la influencia del pensamiento de Dios. El hombre natural acciona por la influencia de los pensamientos naturales que ha adquirido. Su razonamiento lo ejercita y procesa las cosas conforme a los criterios o pensamientos que ha recibido y aceptado, y ya tiene como fundamento. Mas ahora, en Cristo, hemos resucitado y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Entonces, ¿a qué estoy expuesto de continuo? ¿Al pensamiento de Dios? ¿O a los pensamientos que el mundo me arroja? ¿A qué estoy expuesto? Porque me llamó a Él para consagrarme para Él. Me santificó y me apartó para Él. ¿Para qué? Para vivir confinado bajo su pensamiento. Por eso me apartó, me separó, para que ahora sus pensamientos fluyan con liberalidad en mí y ya no experimente yo algo diferente a la plenitud. Porque si todavía vivo yo, quiere decir que todavía los pensamientos del mundo me están afectando y voy a fluctuar. Y yo creo que eso ha sido un engaño para la nueva criatura, un diseño del diablo,
que le ha vendido la idea de que tiene voluntad y libre albedrío, así que puede tomar sus propias decisiones. Y ahí eso ya equivale a operar independiente de Dios. Pero Dios no nos recreó para operar independientes de Él. Nos creó para operar en comunión con Él, para que explícitamente sus pensamientos fuesen revelados, fuesen expuestos, porque ellos son los que hacen que el hombre venga a Él. Solo los pensamientos de Dios revelados por Él es lo que hace que el hombre que está en tinieblas venga a la luz. Porque sin luz, ¿quién puede? Porque dicen, no se pone una luz abajo de una mesa, escondido, sino que se pone sobre la mesa. ¿Para qué? Para que todos sean iluminados. Pero si todavía acepto el criterio de que, es que todavía soy humano, pues sí, todavía eres humano, pero eres una nueva criatura. Estás en un cuerpo humano, pero todo tú eres una nueva criatura espiritual. ¿Y qué pasó con el hombre natural? Está crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo. Fue destruido para que no amemos al mundo nosotros, porque al amar al mundo nosotros es como el hombre natural, pues, aferrándose al humano. Pero como soy un hombre espiritual, somos hombres espirituales, y me refiero a todos los que hemos nacido de nuevo, sea varón o sea hembra, todos somos hombres espirituales ahora, en un cuerpo, sí, natural, pero el cuerpo no gobierna, sino el hombre espiritual. Dios nos dio eso, esa virtud, nos llenó de Él, y su voluntad toda está en nosotros. Hizo conforme a su voluntad. Pero no fue invasivo. Primero nos persuadió, nos convenció y nos trajo a Él. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 26 en adelante, dice: al sexto mes, ¿usted sabe cuál es el sexto mes que se está refiriendo ahí? El sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María. O sea, tenía 6 meses de embarazo. Ya se le notaba. Tenía 6 meses de embarazo Elizabeth cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de salutación sería esta? O sea, el hombre natural estaba razonando, ¿verdad? Esto es asombroso, ¿no? Que un ángel ahí se le manifestó, ¿verdad? Y cuando ella lo vio, se quedó maravillada, y luego lo que le dijo la dejó más maravillada. Dijo: ¿qué clase de salutación es esta? Está hablando el ángel con una chica como de unos 16 años aproximadamente. Así que de pronto le dejó caer todo el peso de su gloria al Señor. ¿Que no habrá sabido que era un adolescente? Porque a los 16 años eres adolescente, ¿no, mija? Nosotros sí le decimos a los muchachos de qué, de los 13 a los 19, a los 20 ya no adolecen.
Yo adolecí por mucho tiempo. Claro, pero le estaba trayendo toda la virtud del Señor, le estaba manifestando su gloria ahí. Y estaba ya meditando, ¿qué clase de saludo es este? ¿Por qué me habla así a mí? Es natural que pienses así, ¿no? O sea, el hombre natural estaba razonando. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, sí, estoy seguro que su alma se sacudió y sintió el temor, ¿verdad? Por eso le digo: no temas. Y ahora concebirás, dice. Entonces el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. ¡Wow! Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Es una chica de 16 años. ¿Qué barbaridad está pasando aquí? Y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Reinará sobre la casa de Jacob, o sea, va a ir sobre la casa de Jacob. Quiere decir que sobre todo lo que era lo equivocado, lo erróneo, lo tramposo, él iba a reinar sobre todo eso. Porque Jacob es un usurpador, eso representa el nombre. Ahora, todo esto lo está ella recibiendo en su hombre natural. Ella lo está recibiendo y esto le está... Imagínese su pensamiento cómo está. Y lo primero que ella dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo va a pasar esto? Estaría trabajando su razonamiento ella. Todo esto está pasando porque lo que le dijo era totalmente espiritual, ¿verdad? Y ella lo está procesando a través de su alma natural. Ella no había nacido de nuevo todavía, entonces ella no tenía recursos para poder entender esto. Pero eso no evitó que Dios le trajera todo eso. Dice: ¿cómo será esto? ¿Cómo es que voy a concebir un hijo si ni siquiera todavía yo y José tenemos nada que ver? No conozco varón. O sea, nunca he tenido relaciones sexuales yo. Soy virgen. Claro, el ángel lo sabía, ¿verdad? Ella está procesando todo esto aquí en su cabeza. Ella entiende el proceso de la gestación, ¿verdad? Estoy seguro que su mamá había tenido más hijos, y ella sabía que la procreación es asunto de la mamá, el papá, y que si no, no hay, ¿verdad? No hay. Así que todo esto es algo bastante antinatural para ella. Sin embargo, ella dice: ¿cómo será? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. El ángel le explicó que quien iba a hacer aquello no iba a ser ella, que no se trataba de ella tratando de concebir un hijo con José, sino que el Espíritu Santo lo iba a hacer. Pues quien le explicó esto fue Dios, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? ¿O acaso Dios le dijo: mira, te tengo una propuesta, María, evalúalo, considéralo, y luego me avisas si estás de acuerdo?
Digo, lo que le estaba diciendo era algo bastante, al hombre natural era bastante, algo que iba a trastornar todo su entorno, ¿no? Totalmente iba a cambiar todo su entorno. Una niña o un adolescente iba a quedar embarazada y no iba a ser de un hombre, del Espíritu Santo. Pero ¿quién le iba a creer? ¿Tú le hubieras creído? Si no te lo revela Dios, ¿tú le hubieras creído? ¿Tú crees esto ahora? ¿Lo crees esto? Pues eso es porque el Espíritu Santo te lo dijo, si no, no lo creerías. ¿Por qué crees que tanta gente no cree esto? Cree que son puras supersticiones y cuentos de... Inventan cada cosa, ¿por qué? Porque no lo creen, porque el Espíritu Santo es el que se lo tiene que decir. Entonces, como el Espíritu Santo fue el que vino a hacer eso, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Aceptó la voluntad de Dios como de ella? ¿Aceptó la voluntad de Dios como de ella? ¿La aceptó para ella? Así quiere Dios que aceptemos su voluntad. O ella le hubiera dicho, no, espérame, no. Dios nos hizo con libre albedrío y voluntad, yo puedo decidir. ¿Cuál opción tenía ahí? Ella puede decir no, ¿verdad? Pero no se hubiera manifestado entonces la gloria de Dios. No se hubiera manifestado entonces el poder de Dios. Pero ella dijo, conforme a tu voluntad, así sea. Porque ella sabe que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y que es la única que es buena. Ella lo entendió y lo aceptó, a pesar de todo aquello a lo que se iba a confrontar. Para empezar, tenía que ir a hablar con su papá. ¿A cuántos papás? No me diga. Cuando la hija llega y, papá, fíjate que estoy embarazada. Uy. Yo no sé si usted le hizo eso a sus papás, pero ella se encontró en el mismo conflicto. En el mismo conflicto. Pero en el momento que aceptó la voluntad de Dios como de ella, en ese momento quedó libre de toda opresión. Ahí hay libertad. Esa es la verdadera libertad. Y si decimos, no, bueno, es que en lo natural, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso, crucificado estoy juntamente con Cristo. Pero si no estoy crucificado juntamente con Cristo, todavía reclamo al hombre espiritual. No, es que el hombre es natural, es diferente. Es que lo natural y lo espiritual son diferentes. Pues claro que son diferentes. Pero ¿vives todavía tú? Te dije que te lo estaba dejando para tu consideración, ¿ok? No te lo estoy imponiendo. Te estoy diciendo esto porque creo que es necesario que entendamos que a veces lo que entendemos por voluntad nos confunde. Y decimos, no, bueno, es que, pues sí, tengo que ejercitar mi voluntad para decidir. Acepta la voluntad de Dios y no hay ningún problema. Si aceptas la voluntad de Dios como única, entonces no vas a encontrarte con ningún problema. No vas a encontrar ninguna dificultad. Pero si todavía dices, bueno, es que el hombre natural está ofreciendo aquí resistencias, el hombre natural todavía piensa por sí mismo, bueno, pues entonces no estás operando en la fe, porque si lo que vives hoy en la carne, me refiero en este cuerpo natural, no lo vives en la fe, jamás lo vas a poder entender. Siempre vas a reclamar que tú tienes voluntad y que tienes libre albedrío, libre para tomar tus decisiones. Pero ya estás hablando de ti. Y ahí, si ya naciste de nuevo, es un conflicto. Siempre vas a encontrar un conflicto. Si no, el hombre que no ha nacido de nuevo no tiene conflicto. Lo natural es lo más natural. ¿O no?
Pero para el hombre espiritual, lo natural ya no le resulta natural. Le resulta contrario. Para el hombre espiritual, todos los pensamientos que vienen naturales le resultan inmediatamente contrarios. Y puede entender cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual. No tiene que hacer esfuerzos. No tienes que hacer esfuerzos. Viene por el Espíritu de Dios. ¿O encuentras a María aquí batallando con eso? No, ¿verdad? Déjame asimilarlo, Señora, porque el hombre natural no me da chance. No, hágase conmigo, porque recibió la palabra y dijo, así, hágase tu voluntad. En el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, porque este texto que vamos a leer hoy puede ser usado o puedes usarlo para justificar tu voluntad. Sí, nos va a resultar muy sencillo y resulta muy sencillo aplicarlo de esa manera. ¿Sí? Capítulo 26, versículo 36 en adelante. Fíjese aquí. Dígame, primero antes de leerlo, quiero que reflexione. ¿Jesús operó conforme al hombre espiritual o conforme al hombre natural? ¿Al hombre natural o al hombre espiritual? ¿Algunas veces o todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Sabe? Jesús no tuvo necesidad de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él no tuvo necesidad de decir eso. ¿Por qué? Porque el que vivía en él era el Padre. Él no tuvo, pero nosotros sí tenemos necesidad de eso. A diferencia de Jesús, que fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Ah? Ok, entonces, vamos a leerlo. Dice, verso 36 en adelante, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y les apuntó hacia un lugar del mismo huerto. Voy a ir allí. Estoy seguro que ellos supieron a dónde iba, porque les dijo ahí. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, eran los que andaban con él, ¿verdad? Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera delante de Pedro y los dos hijos de Zebedeo. ¿Quién se acuerda quiénes eran los hijos de Zebedeo? Alguien se acordó. Entonces era Pedro, Juan y Santiago. ¿Y Jesús qué empezó a hacer? A entristecerse en gran manera. Quiere decir que le notaba en su rostro que estaba angustiado, ¿verdad? ¿Acaso dejó de operar en la fe? ¿Cómo dice el canto? No sé si lo cantamos hace rato. ¿Dónde está Israel? No sé si lo puso hace ratito. ¿Cómo dice el canto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Me llenaste de gozo, me inundaste de paz. Mi lamento cambiaste y me hiciste danzar. Mi cilicio rompiste. Bueno, él se estaba angustiando en gran manera. Quiere decir que estaba experimentando un momento muy duro ahí, ¿verdad? Muy difícil. Pero también sabemos que el que nos libera de la angustia es
el gozo del Señor, porque nos fortalece, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí es que Jesús estaba experimentando tristeza y angustia grande en ese momento. ¿Qué lo llevó a experimentar eso? ¿Acaso dejó de operar en la fe? ¿Dejó de escuchar al Padre? Estaba escuchando al Padre. El gozo del Señor estaba en él, pero estaba experimentando aquí una dualidad de sentimientos, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo a estos tres: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí. Y yendo un poco adelante, o sea, de allí se fue allá. Fue un poco más adelante y se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Estas palabras es necesario entenderlas por el Espíritu, porque si no vamos a concluir que la voluntad de Jesús era diferente a la del Padre, por donde quiera que le busque. Si quieres cerrar la puerta de allá, para que ya hay quien esté asistiendo ahí. Gracias, Padre. ¿Es acaso diferente la determinación del Padre a la de Jesús aquí? Entonces, ¿qué es lo que está manifestando Jesús aquí? ¿Una voluntad independiente del Padre? ¿Está diciendo: Señor, esto no lo quiero hacer? ¿Estoy batallando con esto? ¿Mi voluntad es otra? ¿Qué consideras que está sucediendo aquí? ¿Qué te dice a ti el Señor? Porque lo que leemos parece decirnos eso, ¿verdad? Pero ¿qué te dice el Espíritu de Dios? ¿Acaso faltó a la comunión con el Padre Jesús? ¿Acaso no, la fe no fue en él, no estaba dándole certidumbre, seguridad igual? Vino luego a sus discípulos. Esto fue por un tiempo ahí, ¿verdad? Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? O sea que no habían transcurrido ni una hora. Ese espacio de tiempo entre el momento que dejó a esos tres ahí, ya había dejado a los otros 9 por acá, pero los dejó aquí y fue acá y no había pasado una sola hora todavía. O sea, ese periodo fue un periodo corto, ¿verdad? Flaqueó Jesús en la determinación, manifestó debilidad humana, el hombre natural lo traicionó. Pues sería negar la divinidad de Cristo, si pensáramos así. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Acaso la carne, estaba citando la carne en él? ¿Estaba refiriéndose a su humanidad? No, ¿verdad? Está hablando de la de ellos. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Un poquito, lo parafraseé un poquito diferente, ¿verdad? Porque en la primera parte vimos que tenía tristeza en gran manera y se angustió grandemente.
Aquí ya no dice que estaba angustiado o que tenía tristeza en gran manera, sino que por segunda vez va y dice: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Está aceptando las disposiciones del Padre como de Él, como personales? ¿Las está aceptando? ¿Verdad? Vino otra vez y los halló durmiendo. La reprimenda de la primera vez no funcionó, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Pues sí. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Porque sabía que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y la aceptó, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con sin que yo la beba? En el momento mismo de la crucifixión, al punto donde iba a llegar, al que era necesario llegar, porque sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay redención. Si Él no hubiera derramado su sangre ahí, no hubiera sido posible que hubiéramos quedado libres del pecado. No se hubiera abierto la puerta de oportunidad para nosotros. Entonces dijo a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él sabía, ¿verdad?, que quién lo iba a entregar. Sabía que todos iban a renunciar a él. Sabía que todos iban a dispersarse. Pero ¿acaso era lo que él temía? ¿O era acaso lo que le provocaba angustia y tristeza? ¿O era el conocimiento anticipado de la separación que iba a experimentar del Padre? Si algo él no quería, era estar excluido o separado de la voluntad del Padre. De eso se trata. Si hay algo a lo que nosotros debemos oponernos, es a vivir separados de la voluntad del Padre. Y el que busca llevarnos a vivir en eso, o experimentar eso más bien, es el enemigo de nuestra alma. Es Él, que no quiere que tú experimentes la libertad ni la vida plena, que solamente puedes experimentar en la comunión con Él. Habló de la voluntad del Padre aquí, ¿verdad? Él dijo: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. No está hablando de una voluntad diferente. No está poniendo su voluntad. Está diciendo que lo que no quiere es separarse de la voluntad del Padre. Está diciendo que lo único que no quiere experimentar, y experimentó, fue experimentar vivir separado del Padre. Porque experimentó la muerte por nosotros. Porque la muerte es separación, quedó separado del Padre. Sí, quedó literalmente separado del Padre por el pecado nuestro. Porque muerte es separación. Y Él experimentó la separación del Padre, del cual jamás se había separado ni se ha separado ya. Porque siempre ha sido uno con el Padre. Así nosotros, una sola voluntad, una misma mente, un mismo parecer. No defendamos nuestro derecho a tener nuestra propia voluntad porque erramos. Busquemos habitar únicamente en la perfecta voluntad del Padre. Esa es la única que encontramos libertad y vida. Yo sé que eso tal vez suene a sus oídos, al paradigma que usted posiblemente ha guardado por mucho tiempo como algo
contrario, muy invasivo, subversivo, pero reflexiónelo en Dios. Ya no vivo yo. ¿Dónde está tu voluntad entonces? Ya no vivo yo. ¿Dónde está tu voluntad? ¿Dónde quedó? ¿Cuál voluntad? Dios no te dio voluntad y libre albedrío. Te dio su palabra para que vivieras. La voluntad no es más sino la expresión o manifestación de la obediencia al pensamiento o criterio que tú abraces, o tú recibas, o tú aceptes. Eso es voluntad. Yo acepto el criterio y el pensamiento de Dios como mi suprema voluntad. Renuncio a cualquier otra cosa que se llame voluntad que no sea la de Él. Y quiero hacerme uno con Él en eso. Y vivir siendo uno con eso. Porque para eso murió Cristo. Para que yo experimente esa plenitud. La cual no puedo experimentar si vivo en el otro criterio. No la puedo experimentar la plenitud. Siempre me encuentro falto. Y no, si tomo lo que dijo Jesús aquí en este pasaje, sin entender qué es lo que realmente está diciendo, se me va a tergiversar todo. Voy a decir que Jesús tenía una voluntad diferente a la del Padre. Voy a pensar que Jesús batalló porque no quería sufrir. Voy a pensar que Jesús no quería ir a la cruz. El diablo me va a vender todo tipo de mentiras para tergiversar en mi alma el carácter de Dios. Porque eso es lo que Él de continuo está buscando hacer. Tergiversar en nosotros el criterio que tengamos de Dios. Que pensemos de Dios como algo erróneo. Que no lo veamos tal y como Él es. Porque cuando lo vemos tal y como Él es, experimentamos lo mismo que dijo el apóstol. Porque así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y así nos sentimos. Así nos sentimos. Como Él es. ¿Por qué? Porque Él hizo esa obra con nosotros. Esa plenitud es la que experimentamos. Carta a los Colosenses. Capítulo 2. Verso 8 en adelante dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas son las herramientas favoritas del diablo en nuestra contra. Según las tradiciones de los hombres, no conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, los rudimentos del mundo, no. Que nadie nos engañe con esas cosas. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Dónde habita la plenitud de la deidad? En el cuerpo de Cristo. En Él. En esa plenitud es necesario que caminemos y andemos siempre. Y que experimentemos siempre. Y vosotros estáis o estaréis.
estáis completos en Él, que es la cabeza, está por encima de todo principado y potestad, ¿verdad? A nosotros nos dio armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas y toda potestad que se levanta, ¿verdad? En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Gracias a Dios que me agarró ya grande, porque si no, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, cuando estábamos muertos, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz, los que me habían vendido ideas equivocadas. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo soy de Cristo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo, Cristo es miembro del cuerpo también, es la cabeza. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie, no dejemos que nadie nos robe eso. Y no haciéndose de la cabeza. O sea, ¿de quién tenemos que estar agarrados? De Él. En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, crece en el entendimiento de Dios, crece en la sabiduría de Dios, crece en el poder de Dios, crece en la plenitud de Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos. ¿Se fija el engaño? Y la iglesia cayendo en el engaño, no más. Tales como no manejes, o sea, no toques, ni gustes, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Por eso, ponle atención al Señor. Lo que escuches, somételo al Señor. Consúltalo con el Señor. Siempre. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No améis el mundo. El Señor es el que ama al mundo. Ese es el amor que necesita ser manifiesto para el mundo. No tu tolerancia, no tu aceptación. No se trata de ti, se trata de Él. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ponte el hombre natural, está muerto. Todavía pienso, claro, Dios te dio razonamiento, pero aplícate a su voluntad. Aplica tu razonamiento a su voluntad y te vas a dar cuenta cómo tu razonamiento es iluminado y hay entendimiento. No hay dificultad ahí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La manifestación de Él será aquí evidente. ¿Por qué? Porque tú estás enfocado en Él, porque tú estás atento a Él, porque su voluntad es la única para ti. No hay otra. Renuncia a ti. Renuncia a ti y abrázalo a Él. Y su voluntad serás uno con ella.
Es lo que Dios nos llama a hacer. Es a lo que Dios nos convocó. Yo puedo decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no lo puedo decir es porque no he nacido de nuevo, pero si lo digo es porque nací de nuevo. Cristo es el único que no tuvo que decir eso. ¿Por qué? Porque Él jamás negó la vida. Él jamás impuso o argumentó su voluntad. Y si algo dijo, si es posible que no me separe de ti, Padre, pero estoy dispuesto a hacerlo, porque para eso vine, porque a lo suyo vino. Y no vino a ver si podía, sino que porque podía vino. ¿Me explico? Entonces, que no quepa duda en ti. Tal vez te encuentres ahí con cosas que te quieran decir algo diferente, pero expónlas delante del Señor y deja que el Espíritu Santo te lo muestre. No te resistas solamente. Mira, María no ofreció resistencias. Lo que sí manifestó fue que no entendía. Pero el Señor le dijo, mire, así va a ser, mija, que no se apure. Que mi papá no se apure, yo me encargo de su papá. Pero José, que va a decir, no te apure, yo me encargo de su marido. ¿Verdad? Yo me encargo, dice el Señor. Yo arreglo las cosas. Yo le doy sentido. Yo los dirijo. Y no va a haber bronca con José, no se apure. Él va a aceptarlo, porque viene de mí. Así es en todo. Sé uno con el Señor. Él es uno contigo. Te dio todo. Medítalo. No deseches nada. Somételo al escrutinio del Espíritu de Dios. Y deja que Él te enseñe. Que acuérdate que el único capaz de enseñarnos es Él. Y no importa que alguno diga, es que yo soy muy nuevo. Es que yo apenas empecé. No importa eso. Allá en el capítulo 35 de Isaías, lo leímos la semana pasada, lo podemos volver a leer, que dice que Él iba a plantear camino de santidad y calzada. Y que ninguno por torpe que fuese, si andaba por ese camino, se iba a perder. Y cuando no dijo ninguno por tonto, no, por torpe. Realmente la torpeza es característica de aquellos que empiezan a caminar, ¿verdad? No está hablando de inhabilidad, no está hablando de falta de inteligencia, está hablando simplemente de falta de ejercicio. Después de que has estado postrado en cama por muchos días, si es que te ha tocado esa experiencia, cuando empiezas a caminar lo haces torpemente. ¿Por qué? Porque tus músculos se habían entumecido. Pero en la medida que te ejercitas, recuperas eso. Así que no importa si acabas de empezar y si acabas de recibir a Cristo y esto es la primera vez que vienes o escuchas el mensaje, no requiere de otra cosa más que de disposición a Dios. Y verás que el Señor mismo te aclara todas las cosas. Si hubiese por ahí alguna duda. Yo sé que soy incapaz y no tengo la habilidad para convencer a nadie. ¿Verdad? Se los he dicho muchas veces, ni a mi esposa puedo convencer. Ni a mis hijos he podido convencer. Ni yo mismo me puedo convencer a veces. Pero el Señor es tan hábil para hacerlo. Muy bien. Señor, gracias. Gracias porque nos enseñas a no dejar caer en ti.